Buenos días para todos. Vamos a dar inicio a nuestra actividad académica. Tenemos un tema muy interesante el día de hoy de autoinmunidad, un tema que no tocamos todos los días, pero que nos encontramos con alguna frecuencia de este tipo de pacientes en el embarazo. Le damos la bienvenida a nuestra expositora, la doctora Ana María, a la asesora del doctor Colonia y a todo el grupo que está presente y virtual. Doctora Ana, tienes la palabra. Bueno, buenos días. Muchas gracias, doctora Adriana, por la presentación. Buenos días para todos. El día de hoy vamos a hablar de autoinmunidad y embarazo. Vamos a hacer un enfoque práctico de esta patología y quiero agradecer de antemano al doctor Alejandro Colonia por toda su asesoría durante todo este tiempo de preparación. Para empezar, entonces, vamos a hablar de qué nos motiva a hablar de este tema. Y lo primero es que el embarazo supone un reto a la inmunidad y que la autoinmunidad es un proceso fisiológico diferente a la enfermedad autoinmune. Y entender esto va a ser clave para poder dilucidar por qué estas patologías suelen algunas exacerbarse, otras mitigarse y cómo van a impactar el embarazo per se. Para la charla, entonces, vamos a utilizar este hilo conductor. Vamos a empezar a hablar de las generalidades del sistema inmunológico en el embarazo, la autoinmunidad versus la enfermedad autoinmune, todo lo que es la parte de preconcepción de estas pacientes con una enfermedad autoinmune, el embarazo, teniendo en cuenta sus desenlaces adversos, las complicaciones y el tratamiento, qué vamos a hacer en el posparto, algunas conclusiones y un algoritmo breve para que recordemos cómo debe ser el manejo. En cuanto al contexto, entonces, la autoinmunidad va a ser muy frecuente y va a afectar incluso al 80% de mujeres. Es decir, pueden haber mujeres sanas que no manifiesten ningún tipo de clínica, pero que van a estar cruzando con anticuerpos autoinmunes positivos. La relación de la autoinmunidad va a ser mayor a 2:1 entre mujeres y hombres y la edad promedio de debut de cualquier enfermedad autoinmune va a ser entre los 15 a los 49 años. Esto es muy importante porque nos va a captar a todas las mujeres en edad fértil. Los embarazos no planeados suelen desencadenar la mayor morbilidad de estas pacientes que tienen una enfermedad autoinmune e igualmente esto nos va a comprometer la fertilidad. ¿Por qué? Porque estas van a ser pacientes que van a tener polifarmacia, van a tener cierta actividad de la enfermedad que si no está controlada al momento de la concepción va a exacerbar los riesgos y pueden coexistir otras entidades entre ellas. Entonces, el primer ítem que vamos a tratar es el sistema inmunológico en el embarazo. Lo primero que tenemos que entender es desde que sale la invasión trofoblástica, anteriormente se tenía la percepción de que el embarazo era un estado de inmunosupresión y que por esto se daba la tolerancia a este nuevo haloantígeno que se estaba implantando, un semi-haloantígeno porque tenía la mitad del padre. Sin embargo, se ha ido viendo con los años que realmente cursa es con un estado de tolerancia que vamos a ver más adelante cómo varía durante los trimestres del embarazo y que la primera parte es un proceso inflamatorio donde en la decidua van a haber una serie de células que van a garantizar un estado proinflamatorio que va a ser el que permita que se dé la adecuada invasión trofoblástica. Dentro de estos estados inmunológicos durante el embarazo, entonces igualmente lo vamos a poder dividir dentro de los 3 trimestres y lo que vamos a tener, como les mencionaba anteriormente, es que en el primer trimestre, para que se dé la implantación, debe haber un estado inflamatorio. Acá van a estar las células NK, las células presentadoras de antígenos, los linfocitos, va a haber una cascada de citoquinas y todo es lo que va a permitir que haya la invasión a la decidua. Posteriormente, y lo más importante, que es lo que nos garantiza este estado de tolerancia en el segundo trimestre, cuando empieza el crecimiento fetal, va a haber un cambio en la respuesta inmunológica. Los linfocitos que tenían un perfil TH1, que son los proinflamatorios, van a hacer un switch para un perfil de respuesta tipo 2. Estos son antiinflamatorios, también van a tener que ver con los linfocitos T reguladores y posteriormente en el tercer trimestre va a haber nuevamente lo que va a desencadenar toda la actividad del trabajo de parto. Acá es muy importante mencionar que entonces durante el segundo trimestre es que cuando nos encontramos en un estado antiinflamatorio,
cualquier disruptor que ocurra en este momento, una infección o una inflamación, es la que podría desencadenar un evento adverso. Y a manera como de global, los cambios fisiológicos, entonces tenemos que durante el embarazo nos va a aumentar la expresión del complejo de inmunocompatibilidad humana, el perfil TH2, la inmunoglobulina IgA e IgG a nivel del moco cervical, los leucocitos, el complemento, que va a ser muy importante ahora que veamos la patología, antes de fase aguda como la PCR y la BSG. Y nos van a disminuir este perfil proinflamatorio TH1, los linfocitos T citotóxicos y las citoquinas proinflamatorias. En la segunda parte, entonces, vamos a hablar de autoinmunidad versus enfermedad autoinmune. Y para empezar, entonces, vamos a mencionar estos grupos de anticuerpos que pueden estar presentes en una mujer. Lo primero, entonces, tenemos los aloanticuerpos, que son estos anticuerpos que nos van a responder contra un antígeno externo. En este grupo tenemos el anti-D y el anti-KEL, que principalmente responden contra los factores sanguíneos del feto, y por eso es que podemos tener todos esos procesos de hemólisis. Los anticuerpos infecciosos, las inmunoglobulinas IgM, IgG e IgA, que nos van a responder contra antígenos o epítopes específicos de cada microorganismo, y los autoanticuerpos, que son los que nos competen en esta revisión, que ya vamos a ver cuáles son. Entonces, entre los anticuerpos autoinmunes tenemos los ANAS, los ENAS, los anticuerpos antifosfolípidos, el factor reumatoide, el complemento y los anticuerpos anti-DNA. Entre los anticuerpos antinucleares, que son los que conocemos como ANAS, hay que hacer aquí una mención especial, y es que este nombre realmente está mal usado. Los anticuerpos no deberían ser llamados únicamente antinucleares, sino anticelulares, porque van a leer otras partes de las células que no están únicamente en el núcleo. Y lo más importante de estos anticuerpos es que dentro de la población general, más del 30% podrían tener anticuerpos antinucleares positivos. Por eso vamos a tener que hacer una interpretación especial para entender si estos nos van a desencadenar una patología realmente o no lo van a hacer. Lo primero, entonces, es que esta medición se hace en diluciones por técnica de inmunofluorescencia indirecta. Las vamos a ver al microscopio, y las diluciones, entonces, escoger un microlitro de la sangre del paciente, 40 cc de solución salina, se hace la dilución y lo vamos a interpretar como que tiene una significancia clínica cuando estas diluciones son mayor a 1 en 160. Las diluciones para atrás exponencialmente van a tener positividad, sin embargo no van a tener manifestación clínica. Y en cuanto a la inmunofluorescencia, entonces estas se ponen a reaccionar con células EP2, que son las que están estandarizadas, y al microscopio esto nos va a dar unos patrones. Anteriormente se ha hablado de un panel muy grande de patrones, sin embargo, lo nuevo que nos dice la literatura es que los vamos a clasificar en patrón nuclear, citoplasmático y mitótico, y estos a su vez van a tener unas subdivisiones. Entre los patrones más frecuentes, entonces, tenemos estos que están relacionados directamente con las enfermedades autoinmunes, los patrones nucleares discretos principalmente vistos en el lupus eritematoso sistémicos, en Sjögren, en la esclerosis sistémica, en las miopatías inflamatorias, los de envoltura nuclear en lupus y en Sjögren, el pleomórfico en lupus, el fibrilar en la enfermedad mixta del tejido conectivo, el reticular en la esclerosis sistémica y los tipo NUMA en Sjögren y en LES. Entonces vamos a ver que el lupus va a tener una cantidad muy variada de estos anticuerpos antinucleares. Por parte de los anticuerpos contra antígenos nucleares extraíbles, entonces tenemos estos 4 exponentes principalmente: los anti-Rho, los anti-La, los anti-Smith y los anti-RNP. Y la técnica por la cual vamos a hacer la detección en el laboratorio va a ser la inmunoabsorción enzimática, que va a ser muy importante de estos anticuerpos que van a estar presentes en una gran cantidad de enfermedades autoinmunes. Otra vez tenemos el lupus, el Sjögren, la artritis reumatoide y la enfermedad no diferenciada del tejido conectivo, de la que ya vamos a hablar más adelante. De estos, entonces, tenemos que hacer hincapié en los anti-Rho y en los anti-La, porque estos van a ser los que por su conformación van a tener un paso transplacentario y podrían llegar pues a afectar al feto. Y lo que nos van a ocasionar entonces es el bloqueo cardíaco congénito, que vamos a ver
que su edad gestacional para manifestarse va a ser entre la semana 16 y 28, que es cuando se da la formación del sistema de conducción. Entre los anticuerpos antifosfolípidos, lo primero que hay que mencionar es que son más de 13 y hay muchos anticuerpos y cofactores que podríamos detectar mediante los anticuerpos antifosfolípidos, pero vamos a entonces a enfocarnos en estos tres porque estos tres son los que van a tener significancia clínica a la hora de hacer el diagnóstico de un síndrome de antifosfolípidos. Los anticardiolipinas, los antibeta 2 glicoproteína y el anticoagulante lúpico. Y acá les vamos a interpretar de acuerdo a si está presente solo el anticoagulante lúpico o si se encuentra presente anticardiolipinas o antibeta-2-glicoproteína en su forma IgM o IgG. Para los anticuerpos antifosfolípidos, entonces es muy importante también mencionar todos sus mecanismos de acción que tienen unos mecanismos muy floreados, pero lo importante es saber que todos estos van a desencadenar en eventos adversos a la hora del embarazo. Lo primero es la apoptosis celular, van a generar mayor activación del factor NF-kappa beta, van a generar una disminución del óxido nítrico, van a generar daño endotelial y todo esto es lo que va a desencadenar los eventos trombóticos que se pueden asociar a las pérdidas gestacionales. En cuanto al complemento y el anti-DNA, entonces lo más importante que mencionábamos anteriormente es que el complemento aumenta fisiológicamente durante el embarazo. Y normalmente el complemento está consumido en las enfermedades reumatoideas. Es decir, que una disminución, una hipocomplementemia va a estar relacionado con la actividad lúpica. Y por otra parte, en el síndrome antifosfolípidos, entonces vamos a ver que como hay un llamado a toda esta decidua por parte de los quimiotáxicos, va a haber un depósito de complemento a nivel del trofoblasto y va a generar la pérdida gestacional. Y por parte del anti-DNA, entonces tenemos el anti-dsDNA, que va a ser un marcador específico de la enfermedad por lupus eritematoso sistémico. Y el factor de reumatoideo, entonces, es un autoanticuerpo que va a estar dirigido contra epitopos de la cadena de la IgG. Sin embargo, vemos que puede tener falsos positivos con la IgM y que va a ser muy inespecífico porque si bien podría estar hasta en el 80% de los pacientes que cursan con artritis reumatoidea, también va a estar presente en otras entidades. En cuanto a las enfermedades autoinmunes en el embarazo, entonces tenemos, digamos, estas 5 como las más frecuentes: el lupus, el SAF, la esclerosis sistémica, el Sjögren, la artritis reumatoide. Y hoy nos vamos a enfocar en estas 3 que van a ser las más prevalentes dentro de la población. Y ahora sí, teniendo esto en cuenta, entonces vamos a empezar a hablar de cómo deberíamos hacer el abordaje pregestacional de las pacientes con enfermedades autoinmunes. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que una vez tenemos una paciente con diagnóstico de una enfermedad autoinmune, deberíamos tener claras cuáles son las contraindicaciones para que esa paciente lleve a cabo una gestación. Entre ellas tenemos entonces la hipertensión pulmonar con una presión mayor a 50 milímetros de mercurio, la falla cardíaca avanzada con una febril reducida, la enfermedad pulmonar restrictiva severa con una capacidad vital forzada menor a 1 litro, la enfermedad renal crónica con una creatinina basal mayor a 2,8, la preeclampsia severa o HELP en un embarazo previo en el que igual estuvo recibiendo azathioprina y no fue suficiente, o que haya cursado con una ACV o un flare lúpico 6 meses previo a la fecha de deseo de la concepción. Por otra parte, entonces vamos a tener que investigar sobre la fertilidad porque estas pacientes van a tener muchos mecanismos que van a estar impactando directamente. Lo primero, deberíamos ser conscientes de prevenir la insuficiencia ovárica prematura, que puede estar muy relacionada con los fármacos que vamos a utilizar para tratar estas pacientes, que los anticuerpos antifosfolípidos van a estar relacionados hasta en el 20% con problemas de la concepción y viabilidad de la gestación, y que el 42% de las pacientes con artritis reumatoide van a tener un periodo mayor para lograr la concepción. Y esto lo vamos a tener muy en relación como a estos 3 puntos principales: a la actividad basal de la enfermedad y a que haya o no exacerbación, a todo el entorno psicosocial y a las comorbilidades asociadas.
En este primer artículo que les traigo, publicado en el 2016, se hizo una revisión sistemática donde lo que se buscaban eran estudios que reportaban parejas que llevaban más de un año sin ningún tipo de método anticonceptivo, sin poder concebir. No se habían identificado causas femeninas ni causas masculinas para la infertilidad y lo que ellos encontraron entonces fue que los anticuerpos antifosfolípidos estaban positivos en más del 20% de estas mujeres, principalmente el beta-2-glicoproteína, que es el que se presume tiene mayor influencia contra la gestación, que igualmente midieron la antiprotrombina, que tenía un OR de 5.11 con una P estadísticamente significativa, que los anticuerpos antinucleares se encontraban presentes con una prevalencia de 10 al 20%, un OR de 2, igualmente estadísticamente significativa, e igualmente los anti-SM. Otros hallazgos que tuvieron en cuenta fueron los anticuerpos anti-TPO, los anticuerpos específicos en la enfermedad celíaca y los anticuerpos propios contra el ovario. Y otro ítem a tener en cuenta entonces en la preconcepción del laboratorio deberíamos solicitar adicionalmente una vez nos llega la paciente con el diagnóstico en búsqueda de gestación. Tener en cuenta que todas las pacientes que tengan algún diagnóstico de una enfermedad autoinmune deberían tener al menos una vez un anti-ROR y un anti-LA, idealmente pregestacional, que deberíamos tener unos anticuerpos antifosfolípidos de base y si no solicitarlos al menos una vez. Y no deberíamos hacer el control seriado de anticuerpos porque va a persistir su positividad. Teniendo en cuenta esto, entonces ahora vamos a empezar a hablar del abordaje de la paciente embarazada con una enfermedad autoinmune. Lo primero sería el inicio del ácido acetilsalicílico como antiagregación y lo que nos sugieren entonces es iniciar a dosis bajas de 81 a 100 miligramos, que se debería iniciar entre la semana 12 y continuar hasta el fin de la gestación y que no se recomienda el uso concomitante de heparina de bajo peso molecular de forma universal. Eso es lo que nos dice el Colegio Americano de Reumatología. Pero entonces acá vemos que el Colegio Americano de Ginecología nos propone dividir los factores de riesgo, alto y moderado, y que de acuerdo a esto deberíamos considerar iniciar desde la semana 12 dosis bajas de aspirina. Pero acá tenemos que hacer pues una consideración especial y es que muchas de estas pacientes van a necesitar haber iniciado el ASA preconcepcionalmente o que se dan cuenta que están en embarazo e incluso sin tener las 12 semanas, vamos a tener que garantizarles la antiagregación. Estos dos estudios que coloco acá, es el primero que fue publicado en el 2019, lo que buscaba era comparar la combinación entre heparina y aspirina como un trigger para hacer el cambio en el switch de la relación TH1 y TH2, porque lo que evidenciaron era que en el síndrome antifosfolípido había una inversión de estos dos tipos de inmunidad. Había un predominio de la TH1 y cuando se les daba la terapia combinada con heparina y aspirina, volvían a medir los niveles séricos de inmunoglobulinas y de linfocitos, y lo que encontraron es que había un switch que iba a favorecer que se diera a cabo la gestación. En este estudio en el 2022 fue una cohorte muy pequeña realizada en Siria que vuelven y comparan entonces el dar dosis bajas de aspirina, dar dosis bajas de aspirina con heparina o dar dosis bajas de aspirina combinado con corticoides. Y encontraron nuevamente que el grupo que tenía mejores resultados era el grupo que recibía aspirina y heparina combinada. Y entonces lo que nos dicen las grandes guías con respecto a la antiagregación y la tromboprofilaxis es lo siguiente. El Clínic de Barcelona entonces lo divide en tres grandes grupos y son los anticuerpos antifosfolípidos en una mujer asintomática. Nos propone iniciar aspirina a dosis bajas y considerar heparina solo si hay otros factores de riesgo asociados. Si los anticuerpos son positivos y ya hubo un evento trombótico, entonces vamos a iniciar la heparina y la vamos a llevar hasta las 6 semanas postparto. Y si los anticuerpos son positivos y además cumple criterios diagnósticos a nivel obstétrico, vamos a iniciar igualmente combinado el ASA y el aspirina entre el embarazo y el postparto. El Colegio Americano entonces nos propone administrar heparina a todas las pacientes que tengan un antecedente tromboembólico,
administrar heparina a las pacientes que tengan un evento tromboembólico activo, pero no nos habla de qué hacer con las pacientes que, si bien no han manifestado clínica, pudieran tener anticuerpos positivos. Y el Royal College lo que nos dice es que si los anticuerpos antifosfolípidos están positivos y cumplen los criterios clínicos para SAF, se debería iniciar la heparina una vez se confirme el embarazo. Y lo proponen que no sea una dosis profiláctica, sino iniciar al 75% o una anticoagulación plena. Y que si los anticuerpos están positivos persistentes en el tiempo, más un evento trombótico, deberíamos iniciar tromboprofilaxis. Y la guía colombiana, entonces, lo que nos dice FECOLSOC es que de acuerdo a los factores de riesgo deberíamos iniciar tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular, la dosis de acuerdo al peso, pero que si tuviera unos factores de riesgo adicionales, entonces deberíamos iniciar a dosis de anticoagulación a 1 miligramo/kilogramo cada 12 horas. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, vamos a hablar ahora de los eventos adversos obstétricos y neonatales y vamos a mencionar primero las complicaciones más comunes. Entre ellas tenemos la exacerbación o una crisis de la enfermedad, presente hasta en el 37% de estas pacientes. Vamos a ver que se da de predominio en el segundo trimestre. La insuficiencia placentaria hasta en el 18,1% y esta va a ser manifestada como preeclampsia o restricción del crecimiento fetal, bajo peso al nacer hasta en el 22%, las pérdidas recurrentes que son el principal hallazgo hasta en el 38%, el parto pretérmino hasta en el 30% y la trombosis 12%, porque generalmente estas pacientes van a estar adecuadamente tratadas. Acá la comparación, que estos van a ser más frecuentes en enfermedad por lupus y SAF que comparado con la artritis reumatoide. Entre los factores asociados a las complicaciones, entonces tenemos el pobre control pregestacional, las crisis durante el embarazo, la suspensión errónea del tratamiento, historia de nefritis lúpica, incluso preconcepcional, la hipertensión concomitante o que la asociación con los anticuerpos antifosfolípidos sean triple positivos. En este estudio publicado este año en la revista de reproducción humana, entonces ellos buscaban esclarecer cuál era la relación con tener ANAS positivos con la pérdida gestacional recurrente. Fue un estudio de cohorte retrospectivo donde se incluyeron 1.400 pacientes que hubieran tenido al menos 2 o más pérdidas recurrentes y lo que querían ver era en el desenlace primario si la gestación se podía llevar a cabo y los desenlaces secundarios, la frecuencia de pérdidas sin causa aparente, el parto pretérmino y si se encontraban embarazos químicos o ectópicos. Lo que ellos hicieron entonces fue medir los niveles de ANAS en esta población y lo dividieron en 3 grupos. Los que tenían positividad 1 en 40, los que tenían positividad 1 en 80 y los que tenían positividad 1 en 60. Y cuando hicieron la comparación, entonces, si se encontraba positivo o negativo, lo que encontraron es que no había una diferencia estadística en la pérdida gestacional recurrente entre las pacientes con ANA positivos versus las que tenían ANAs negativos, sino que tenían unas tasas similares de supervivencia de la gestación, por lo cual los ANAs no se encuentran relacionados con que vaya a haber una pérdida de la gestación. En este otro estudio publicado en el 2024, nos habla entonces del parto pretérmino en el lupus eritematoso sistémico y lo que ellos hicieron fue una revisión sistemática con metaanálisis que buscaba determinar la proporción de parto pretérmino espontáneo y parto pretérmino iatrogénico con alguna indicación médica en las mujeres con lupus. Lo que ellos entonces encontraron es que para todo tipo de parto pretérmino, fuera espontáneo indicado o por ruptura de membranas, había una significancia estadística que mostraba una mayor tasa de parto pretérmino en las mujeres con lupus que en las mujeres sanas. Y acá entonces les muestro este artículo con respecto a los desenlaces maternos y fetales en mujeres que tenían anti-RO positivos. Este artículo fue publicado en el 2023 y fue una revisión sistemática con metaanálisis que lo que buscaba era evaluar la asociación de los anticuerpos con los desenlaces adversos materno-fetales. Lo que ellos hicieron entonces fue que encontraron que había una significancia estadística en la tasa de aborto espontáneo en el primer trimestre,
que había una significancia estadística con respecto a los óbitos presentados en el segundo y tercer trimestre, también con la restricción del crecimiento fetal y, muy importante, que vamos a mencionar más adelante, con el bloqueo cardíaco congénito. Entonces, los embarazos de mujeres con antirro positivos tienen un mayor riesgo de presentar pérdidas gestacionales, óbitos fetales, parto pretérmino, bloqueo cardíaco congénito y restricción del crecimiento intrauterino. ¿Qué les va a pasar entonces a los hijos de mamás con antirro o antila positivos? Y lo que vemos es que el 10% de estos bebés van a presentar lupus neonatal, 20% de ellos van a cursar con citopenias transitorias, 30% de ellos con elevación de transaminasas y 2% de ellos, que es una tasa bastante baja, pero que va a tener pues una gran repercusión en la salud del recién nacido, van a cursar con bloqueo cardíaco congénito si es el primer embarazo de la madre. Sin embargo, si en un primer embarazo la madre ya presentó un feto con bloqueo cardíaco congénito, tiene hasta el 18% de riesgo de presentar una recurrencia. Entonces, el bloqueo cardíaco congénito se va a presentar más que todo en los hijos de madre con antirro y antila positivos, va a responder un daño al sistema de conducción cardíaco y lo que va a generar esto es que haya un fenómeno inflamatorio con posterior reemplazo fibrótico del tejido y esto lo vamos a detectar por una prolongación en la medición del PR mecánico. El seguimiento que le deberíamos dar entonces a estos fetos es estricto dentro de las 18 a 26 semanas, que es cuando se está formando el sistema de conducción, y nos lo dividen en dos grandes grupos. Las mujeres que no tengan un hijo con un bloqueo previo, entonces le vamos a hacer el ecocardiograma cada 2 semanas. Sin embargo, si ya hubo el antecedente de un feto que nació con un bloqueo cardíaco, entonces vamos a hacer el ecocardiograma cada semana. ¿Y qué vamos a hacer entonces si mi paciente tiene anticuerpos positivos, pero no cumple con criterios diagnósticos para ninguna de las enfermedades autoinmunes? Lo primero, entonces, aquí estaríamos hablando de la enfermedad no especificada del tejido conectivo, que esta no responde a los signos y síntomas sugestivos de algún desorden reumatológico, pero no cumple con los criterios clínicos específicos de ninguna de estas enfermedades. Y va a haber la presencia de ANAS positivos mayor en un 80. Entonces, esta enfermedad no especificada del tejido conectivo. Este artículo lo que nos sugiere es que deberíamos hacer seguimiento mensual por obstetricia y al menos una vez durante la gestación, por trimestre, por reumatología, considerar manejo en caso de sintomatología severa y reevaluar en caso de crisis. Si tiene anticuerpos antifosfolípidos positivos asociados, deberíamos iniciar tromboprofilaxis y hacer un seguimiento ecográfico más estrecho por el riesgo de insuficiencia placentaria. Si tiene antirro positivos, considerar iniciar hidroxicloroquina, que ya vamos a hablar de ellas, tromboprofilaxis y realizar ecocardiograma fetal, en este caso hasta las 34 semanas. Este estudio entonces lo que hizo fue evaluar los desenlaces que tenían las pacientes que eran clasificadas como enfermedad no especificada del tejido conectivo en cuanto a la parte materna y fetal. Pero dentro de sus hallazgos más importantes, lo que encontraron fue que este grupo de la enfermedad no especificada era la enfermedad reumática más diagnosticada, con una prevalencia del 2,7%. Sin embargo, en el seguimiento a 5 años, las pacientes ya se nos salían de este grupo y ya tenían el diagnóstico específico de alguna otra enfermedad autoinmune. Y en cuanto a los desenlaces maternos y neonatales, no vamos a ahondar, pero lo que se encontró es que tienen desenlaces muy similares a los que tiene una mujer con una enfermedad ya diagnosticada, que tienen pérdida en el primer trimestre hasta en el 94% cuando no tenemos las medidas indicadas y que una de sus complicaciones principales va a ser el bloqueo cardíaco congénito si tenían antirro asociados. ¿Y qué opciones tenemos entonces para el manejo y la prevención de estas complicaciones? Lo primero es que estas pacientes, como les mencionaba, van a ser pacientes polimedicadas que van a tener una serie de grupos farmacológicos para tratar la sintomatología o para intentar modular la enfermedad. Y dentro de los aprobados, entonces tenemos
los AINES, los glucocorticoides, los antimaláricos donde entra la hidroxicloroquina, entre otros, y vamos a tener que suspender definitivamente al estar en busca de una gestación el metotrexate, la leflunomida y el micofenolato. Y esto entonces es lo que nos dice el Colegio Americano de Reumatología, que nos hace énfasis en los medicamentos que están permitidos durante la gestación y los que definitivamente deberíamos suspender preconcepcionalmente. Para hablar entonces de la hidroxicloroquina, este medicamento es un antimalárico, sin embargo, al ir dilucidando todos sus mecanismos de acción, se puede utilizar como un fármaco modulador de la enfermedad reumatoidea, tiene un amplio espectro de mecanismos de acción, entre ellos inhibe la acción lisosomal y la autofagia, inhibe la liberación de citoquinas, inhibe la señal de calcio e inactiva las células B y T, y modula la expresión del perfil TH17 y los linfocitos T reguladores. Y esto lo que va a generar es un rebalance a nivel de la inmunidad y nos va a permitir alcanzar ese estado antiinflamatorio que necesitamos principalmente durante el segundo trimestre. Cuando tengamos una paciente entonces que esté recibiendo hidroxicloroquina, tenemos que estar alerta de los efectos gastrointestinales, de la despigmentación cutánea, la erupción cutánea, la elevación de la CPK, la retinopatía, la toxicidad neuromuscular y la toxicidad cardíaca. Y este estudio entonces que les traigo publicado este año, lo que hizo fue medir los niveles de hidroxicloroquina en el embarazo y los desenlaces materno-fetales que veíamos. Ellos lo que buscaban entonces era a nivel de los desenlaces maternos, si se presentaban exacerbaciones durante el segundo y tercer trimestre, y en los resultados obstétricos, la muerte fetal o neonatal, la insuficiencia placentaria grave y el bajo peso al nacer. Lo que ellos hicieron entonces fue medir si los niveles se encontraban por encima o por debajo de 500. Si se encontraban por debajo de 500, íbamos a considerar que era un rango subóptimo de tratamiento. Y en otro punto de corte, si se encontraban por encima o por debajo de 200. Y si se encontraba por 200, entonces íbamos a considerar que definitivamente la paciente no era adherente a la terapia y que no tenía pues niveles óptimos para tratar. Sin embargo, lo que encontraron en ambos grupos, tanto por debajo de 500 como por debajo de 200, es que sí se evidenciaban más crisis en las maternas de la enfermedad, pero que no se evidenciaba significancia estadística en los desenlaces adversos neonatales. Y lo que encontraron entonces es que no podían asociar el no tratamiento con hidroxicloroquina con estos desenlaces que ellos buscaron, que fueron las pérdidas gestacionales, el bajo peso al nacer y la insuficiencia placentaria. Este otro estudio publicado en el 2020, conocido como el PATCH, entonces lo que evaluaba era el hidroxicloroquina como tratamiento para la prevención del bloqueo cardíaco congénito en madres con antirro positivo. Fue un ensayo clínico que se realizó en dos fases porque no se conocía la seguridad. Primero lo testearon en una población más pequeña, se hizo en varios centros y la intervención fue dar 400 miligramos de hidroxicloroquina desde que se diagnosticaba la gestación hasta el final de ella, y buscaron como desenlace primario que se presentara o no el bloqueo cardíaco congénito grado 2 o 3, y como desenlace secundario el bloqueo cardíaco congénito tipo 1, la fibrolastosis endocárdica y el RASH. Lo que ellos encontraron entonces combinando ambas fases fue que había una significancia estadística en la reducción que tenía la hidroxicloroquina en presentar el bloqueo cardíaco en ambos grupos. Entonces la hidroxicloroquina nos disminuye el más del 50% el bloqueo cardíaco congénito en los fetos de madres positivas para antirro, por lo que se debería administrar definitivamente como prevención secundaria. Y este otro estudio publicado en el 2023, entonces evalúa la hidroxicloroquina en la prevención de preeclampsia en las madres que cursan con alguna enfermedad autoinmune. Y ellos lo plantean dentro del contexto de que se había demostrado que era un medicamento seguro tanto para la madre y el feto, y que por sus múltiples mecanismos de acción resultaba antioxidante, antiinflamatorio y protector vascular. Y querían determinar si se podía usar de forma profiláctica.
Lo que ellos encontraron entonces es que sí había una relevancia estadística tanto en la prevención de preeclampsia como en la prevención de hipertensión gestacional, con un OR de 0,45 y 0,54 respectivamente, con P's estadísticamente significativas. Y a manera de conclusión con respecto a la hidroxicloroquina, entonces tenemos que tener en cuenta, no se debería suspender durante la gestación. Por el contrario, si no la tienen iniciada, deberíamos iniciarla, que es compatible con el embarazo y vamos a ver que también con la lactancia, que no incrementa el riesgo de defectos congénitos, aborto o parto pretérmino, que previene el bloqueo cardíaco congénito y que nos disminuye el riesgo de preeclampsia. En cuanto a los glucocorticoides, entonces tenemos que muchas de estas pacientes lo van a necesitar para modular el nivel de actividad de la enfermedad, pero deberíamos usar la menor dosis posible por el menor periodo de tiempo. Deberíamos evitar el uso de betametasona y dexametasona por su paso transplacentario y con los corticosteroides sin fluoruro, que son la prednisolona y la prednisona, deberíamos darlas a dosis menor a 20 miligramos día, de lo cual solo el 10% va a cruzar la placenta y que idealmente deberíamos tratar que tengan dosis menores a 10 miligramos días. Entre los riesgos que deberíamos vigilar, entonces, están la diabetes gestacional, los trastornos hipertensivos asociados al embarazo, el labio fisurado y el paladar hendido, la ruptura prematura de membranas, los fetos pequeños y la insuficiencia adrenal neonatal, principalmente cuando tenemos dosis muy elevadas. En cuanto a los inmunomoduladores, entonces tenemos este primer grupo de los inhibidores de TNF-alfa, donde tenemos estos exponentes y deberíamos entonces continuarlo desde la preconcepción. Son seguros durante el embarazo y no hay evidencia suficiente sobre eventos adversos y se deberían suspender entre la semana 30 y 32, a excepción del certolizumab, porque este no va a cruzar la barrera transplacentaria. Y el riesgo que podríamos tener con que estos crucen es que puede haber una inmunosupresión transitoria por las citopenias en el neonato. Y por otra parte, el rituximab entonces es un anticuerpo monoclonal quimérico dirigido principalmente contra el CD20 de los linfocitos B. Se debe continuar preconcepcional, se debe suspender una vez se confirme el embarazo y solo se debe reiniciar durante la gestación en caso de que haya un compromiso orgánico severo que no hayamos podido modular con los otros grupos farmacológicos o que incluso esté en riesgo la vida de la madre y tiene riesgo de inmunosupresión en el recién nacido por su paso transplacentario y la disminución en los linfocitos B. Y finalmente, el quinto aspecto que vamos a tratar entonces es el posparto. Lo primero en el posparto es definitivamente definir la anticoncepción de estas pacientes. ¿Por qué? Porque el objetivo va a ser no permitir que haya un embarazo no deseado. Deberíamos preferir los métodos de larga duración y ofrecer anticoncepción de emergencia en caso de que haya alguna de las contraindicaciones que mencionamos al inicio para la concepción. En el caso del lupus eritematoso sistémico, no se contraindican los anticonceptivos orales combinados en caso de que haya una baja actividad de la enfermedad. Sin embargo, no nos sugieren utilizar el parche transdérmico y en el caso de anticuerpos antifosfolípidos positivos, deberíamos evitar el uso de los métodos con estrógenos por el alto riesgo trombótico. Se sugiere entonces la T de cobre, el DIU liberador de levonorgestrel, las píldoras de suelo progestinas. Y en cuanto a la lactancia, entonces definitivamente deberíamos promoverla, que si se está recibiendo una dosis mayor de 20 miligramos al día de prednisona, deberíamos 4 horas después de la dosis del fármaco y no hay consideraciones especiales con la hidroxicloroquina o la azathioprina. Les traigo entonces este algoritmo de cómo vamos a manejar la autoinmunidad y la enfermedad autoinmune en el embarazo y lo primero entonces es tener en cuenta los cambios fisiológicos durante la gestación y el switch entre el perfil TH2 y TH1. Lo primero es que vamos a considerar cuál es el espectro de la enfermedad. Tenemos la probabilidad pretest cuando tenemos pruebas de laboratorio positivas y el diagnóstico pregestacional para una de estas enfermedades autoinmunes. Y después vamos a hacer el abordaje por etapas. En la preconcepción vamos a tener en cuenta las contraindicaciones para la gestación, la fertilidad, los estudios complementarios que requerimos para empezar el embarazo,
En el embarazo vamos a tener en cuenta la antiagregación y la tromboprofilaxis, la prevención de eventos adversos y el seguimiento y el tratamiento de estas complicaciones, y en el posparto la planificación, la lactancia y nuevamente continuar con la tromboprofilaxis. Y a manera de conclusión, entonces los cambios fisiológicos en la inmunidad de las gestantes las van a predisponer definitivamente a autoinmunidad en este periodo antiinflamatorio con cualquier trigger externo. Las enfermedades autoinmunes frecuentes en las mujeres generan desenlaces adversos maternos y neonatales, que se debe brindar una adecuada asesoría preconcepcional para evitar las complicaciones obstétricas relacionadas con la actividad de la enfermedad, que los efectos adversos maternos y neonatales en las pacientes con una enfermedad autoinmune de base están ligadas a la actividad de la enfermedad y el pobre control preconcepcional, que se debe continuar o iniciar el manejo con hidroxicloroquina para prevenir el bloqueo cardíaco congénito, y que en el posparto deberíamos ofrecer métodos de larga duración y promover la lactancia materna. Muchas gracias. Gracias, doctora Ana, por tu presentación, por el desarrollo de la charla. Vamos a dar inicio entonces a la puesta en común. Doctor Colonia, como asesor que está por aquí cerca. Bueno, muy buenos días. Primero quiero felicitar a Ana porque yo creo que el ejercicio que se planteó y el reto que tuvimos en una enfermedad, en un tema tan difícil, y lo logró. Pues no es la primera vez que lo hace, la vez pasada también lo hizo con otro tema complejo. Le gustan los retos y creo que lo desarrolló súper bien. Le entregamos, perdón, los ingredientes, a ver qué salía. Yo creo que salió, no sé, una torta muy buena, un postre muy bueno. Este es un tema que todos debemos conocer y entender en esta charla que ustedes estamos todos acostumbrados a que nos hablan lupus y embarazo, artritis reumatoidea y embarazo, pero en un enfoque así tan integral de la enfermedad autoinmune del embarazo, creo que no lo habíamos tenido. Y es que, si bien lo mostraron al principio, hay pacientes con lupus y anticuerpos con artritis reumatoidea, por ejemplo, y SAF, artritis reumatoidea y anticuerpos o ENAs positivos. Se ha visto que todas las pacientes con enfermedades autoinmunes, la mayoría tienen la batería de todos los exámenes autoinmunes y pueden haber combinaciones. Entonces uno, por ejemplo, en la artritis, se quedaría con el manejo de la artritis, pero tiene anticuerpos, anti-Rho positivo, anti-LA y no cumple criterios de lupus, pero entonces esa paciente puede tener un bloqueo congénito cardíaco. Entonces yo creo que ese enfoque de desligar las enfermedades y de mirar qué es lo que está pasando desde el punto de vista autoinmune individual en el embarazo, independiente de lo que tenga la paciente, me parece muy válido. Como novedad y como algo que casi tampoco nunca tocamos, el enfoque de la paciente con enfermedad no especificada del tejido conectivo, que ya muchos pacientes las tenemos, jóvenes en edad reproductiva que todavía no han hecho el lupus, la artritis, pero que tienen estudios que sugieren que la paciente pueda tener una enfermedad autoinmune. Creo que también nos va a dar herramientas muy importantes para el manejo. No tengo nada más para... Gracias. Felicitar a Anita, me gustó mucho pues el enfoque, resaltar lo que ya dijo el profe Colonia, pues con esos anticuerpos, entonces que uno lo ve, ¿cierto? Tiene una trombocitopenia, está en estudio y por allá le salen unos anticuerpos, pues así no cumplan todos los criterios, pero siempre a uno le remarca y el reumato. Gracias, doctora Gina. ¿Alguno de los compañeros quiere hacer algún comentario? ¿Alguna pregunta? Doctora Camila. Recuerden que esto es un trabajo en equipo. Recuerden que la autoinmunidad, como lo enfocaste, integrando muchos de los escenarios que implica la palabra autoinmunidad, son varias enfermedades, que algunas se mezclan. Por lo tanto, el manejo interdisciplinario es muy importante. No solamente somos nosotros como ginecólogos, obstetras, los responsables de la paciente, sino que tenemos que tener en cuenta o el internista o el reumatólogo
nutrición, hay muchos procesos inflamatorios, hay muchos tipos de medicamentos que tienen ahí interacciones y saber cómo manejarlos y que no todo se reduce a utilizar necesariamente el ASA o la heparina y mira que hablaste incluso de temas importantes como la anticoagulación. No sé, con relación a la anticoagulación, más allá de la enoxaparina, otras moléculas que tenemos, digamos, más seguras, donde no hay que hacer control de TP, ni TPT, ni nada, en el embarazo. Sino en pacientes que no han tenido trombosis recurrente o que no son súper obesas o que no tienen alteración de la función renal, pálidas de bajo peso molecular y no hay que hacerle control. Solo habría que hacerle control a las que yo sospecho que están subanticoaguladas. De resto, no habría que hacerlo. Sí, todas las pálidas de bajo peso molecular son una opción. La anticoagulación ya con warfarina o con antagonistas de la vitamina K, generalmente en este contexto estas enfermedades no se dejan solamente para básicamente válvula mecánica. Habrá una que otra por ahí con una trombosis recurrente en un SAF que de pronto pueda requerir esto, pero generalmente con el panel de apuestas molecular es suficiente. Ahí la dificultad es en definir a quién es dosis intermedias, a quién es dosis de profilaxis. Digamos que los pacientes con SAF y que tienen muchos factores de riesgo, uno sí, como dice las guías NICE, uno podría optar por dosis intermedias, que sería el miligramo por kilo cada 24 horas, y en las que tienen trombosis recurrentes, definitivamente sí, y tienen síndrome antifosfolípido o una trombofilia de alto riesgo, ya sería coagularlas. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, doctora Ana, muchas gracias por tu excelente desarrollo de la charla y por tenernos conectados con todo lo que implicaba la autoinmunidad. Y como dice el doctor Colonia, se cumplieron muy bien los objetivos de la charla. Muchas gracias a todos por estar presentes y bueno, un feliz día.